Maldición de Tamerlán. Unión Soviética, 1941 a 1942. En junio de 1941, antropólogos soviéticos abrieron la tumba del legendario conquistador Tamerlán, Timur, ignorando una advertencia inscrita: quien perturbe mi descanso desencadenará la desgracia. 2 días después, Hitler invadió la URSS, Operación Barbarroja. Muchos vincularon la profanación de la tumba con la terrible invasión alemana. Tras la exhumación de Tamerlán, 19 de junio de 1941, el 22 de junio los nazis atacaron. Los alemanes avanzaron arrasadoramente aquel año, y en el folclore soviético comenzó a hablarse de la maldición de Tamerlán. Se contaba que en la tumba había otra inscripción: quien me levante desatará un invasor más temible que yo. Los uzbecos mayores afirmaban que Stalin había cometido un sacrilegio. Ante la superstición creciente, y quizá por coincidencia, Stalin ordenó devolver los restos de Tamerlán a su sepultura en noviembre de 1942, con todos los honores y rituales islámicos. Poco después de la reinhumación, el curso de la guerra cambió. En febrero de 1943, la URSS obtuvo su primera gran victoria en Stalingrado. Los creyentes en la maldición señalaron que solo al devolver a Timur a su tumba, la Unión Soviética pudo frenar la invasión. Testigos locales dijeron que durante la exhumación en 1941 sintieron un olor inusual y aire pesado al abrir el sarcófago, interpretado como señal de la maldición. Historiadores soviéticos años después entrevistaron a uzbecos, que advirtieron a los científicos que no lo hicieran. Un piloto veterano afirmó que Stalin personalmente le confesó creer en la maldición, y por eso devolvió los restos en 1942. Si bien esto no está documentado oficialmente, se ha convertido en tradición oral en Uzbekistán. La invasión alemana causó millones de muertes soviéticas en 1941-42. Asociarlas con la maldición es parte del mito. Despertaron a Tamerlán, y trajo un azote peor, Hitler. Cuando los soviéticos reenterraron a Timur, la suerte pareció cambiar. No hubo muertes misteriosas inmediatas por la exhumación en sí, pero la coincidencia temporal alimentó la creencia de que todas las vidas perdidas al inicio de Barbarroja fueron la maldición en acción. Oficialmente, los antropólogos analizaron el esqueleto de Tamerlán. Gerasimov recreó su rostro, sin considerar maldiciones. Tras la guerra, la historia se difundió más. Un documental soviético de 1968 recogió testimonios de ancianos sobre la inscripción maldita. En 2016, un documental ruso tituló este episodio La maldición de Tamerlán, mostrando su arraigo popular. La leyenda terminó incorporada a la narrativa patriótica. Stalin habría reparado el error al volver a enterrar a Timur, restaurando el orden. Archivos soviéticos confirman la exhumación el 19 de junio de 1941 y el reentierro el 19 de noviembre de 1942. También existe un reportaje de We Are the Mighty que señala: muchos creen que los soviéticos desataron una maldición centenaria que casi destruye a su pueblo, aludiendo a esta historia. Aunque los historiadores racionales lo ven como coincidencia, la sincronía de eventos quedó grabada en la cultura popular. Hasta el día de hoy, visitantes del mausoleo Gure Amir en Samarcanda conocen la leyenda: no perturbar el descanso de Tamerlán, no sea que la historia vuelva a repetirse. Experimento Filadelfia, Estados Unidos, 1943. Circula la historia de que la Marina realizó un experimento secreto de invisibilidad con el destructor escolta USS Eldridge, que habría resultado en fenómenos paranormales extremos. Aunque considerada un bulo por la Marina, la leyenda del experimento Filadelfia se hizo famosa por supuestos testigos que hablaron de teletransportación y horror a bordo. Según la leyenda, el 28 de octubre de 1943 el USS Eldridge fue sometido a potentes campos electromagnéticos para probar un dispositivo de invisibilidad al radar. El buque desapareció de la vista en un verde fulgor. Habría aparecido brevemente en Norfolk, a cientos de kilómetros, y luego vuelto a Filadelfia. Cuando regresó, la escena fue espantosa. Algunos marineros estaban fusionados con el acero del barco, otros habían desaparecido y unos más habían enloquecido. Se habló de hombres entrando en estado invisible y atravesando paredes, gritando de pánico.
También se dice que la tripulación sufrió efectos de desorientación temporal, con casos de marineros que se congelaban en el tiempo o se desvanecían semanas después del experimento. La historia salió a la luz en 1955, cuando un exmarino llamado Carl Allen, alias Carlos Allende, escribió cartas al astrofísico Morris K. Jessup afirmando haber visto el Eldridge desmaterializarse. Allen describió a los marinos medio incrustados en la cubierta, aún vivos, gritando tras la prueba. Ningún tripulante real del Eldridge corroboró esto, la Marina lo niega. Pero en círculos paranormales empezaron a aparecer supuestos exmiembros de la tripulación dando testimonios vagos en los años 60. Uno decía: vi a mis compañeros desaparecer en el aire. La Marina nos borró la memoria. Estas afirmaciones nunca han podido verificarse y muchos detalles son inconsistentes. La versión popular afirma que decenas de marineros murieron o sufrieron destinos terribles por el experimento, unos quemados por la radiación, otros fusionados con el casco, otros perdidos en otro plano. Oficialmente el Eldridge reportó 0 bajas en 1943 y sirvió durante la guerra sin incidentes notables. La ausencia de registros de tantas muertes sugiere que, de haber ocurrido algo, fue encubierto con máximo secreto. Para los creyentes, los marinos sobrevivientes fueron dados de baja por locura o confinados de por vida. Una variante dice que algunos aparecieron años más tarde delirando sobre lo sucedido, solo para morir en misteriosos incendios o accidentes, lo que se interpreta como encubrimiento mortal de la Marina. No hay nombres concretos, solo leyendas. La Marina de Estados Unidos ha desmentido repetidamente cualquier experimento de invisibilidad o teletransporte en 1943, calificando la historia de falsedad. Investigadores escépticos señalaron que el USS Eldridge estaba ese día en puerto en Nueva York, no Filadelfia. Sin embargo, el caso tomó tanta fuerza que en 1979 la Oficina Naval de Investigación revisó sus archivos, asegurando que nunca tuvo a Jessup bajo contrato ni registros de Project Rainbow, supuesto código del experimento. Pese a ello, ufólogos y teóricos de conspiración han investigado por décadas, entrevistando a veteranos, ninguno corroboró, y buscando documentos, ninguno auténtico encontrado. El consenso histórico es que el experimento Filadelfia es un mito urbano militar, quizás originado por malentendidos de proyectos de desmagnetización de barcos. La evidencia más tangible son las cartas de Carlos Allende a Jessup, conservadas y publicadas en parte, que detallan la supuesta teleportación. También está el propio libro de Jessup, The Case for the UFO, 1955, donde al margen aparecen anotaciones anónimas, se cree que de Allende, hablando del experimento y tecnología alienígena. Este libro marginal anotado fue reproducido en 1959 por la ONI en el célebre Barrow Edition, lo que algunos interpretaron como interés oficial, aunque probablemente fue por curiosidad ante las notas extravagantes. Más allá de eso, no hay fotos, registros navales ni testimonios verificables. Aún así, la leyenda se popularizó en revistas y películas como Philadelphia Experiment, 1984. En la cultura militar, suele mencionarse como advertencia sobre los peligros desconocidos de la tecnología. Para muchos es solo ficción conspirativa. Para otros, el silencio y negación de la Marina son prueba de que algo ocurrió. Hasta hoy, el experimento Filadelfia permanece en el panteón de relatos paranormales militares. Un fallido experimento de guerra que habría roto las leyes de la física y condenado a sus participantes a un destino fantasmagórico. Sombras en la autopista de la muerte, Guerra del Golfo, 1991. Tras la masiva destrucción de tropas iraquíes en retirada por bombardeos aliados en febrero de 1991, durante la Guerra del Golfo. Días después de esa matanza, soldados de la coalición que patrullaban la zona empezaron a relatar experiencias inquietantes en aquel tramo desértico, plagado de vehículos calcinados y restos humanos. Tras el alto el fuego, a algunos destacamentos estadounidenses y británicos se les asignó la tarea de limpiar y asegurar la autopista 80. Por las noches, en medio de los esqueletos de tanques y automóviles destruidos, varios soldados reportaron luces extrañas moviéndose entre los vehículos quemados, como linternas que nadie portaba. Otros afirmaron escuchar gritos y gemidos lejanos en la oscuridad,
que los ponían en guardia, pero al investigar no encontraban a nadie. Un infante de marina contó que vio la silueta de un soldado con uniforme iraquí chamuscado de pie junto a un camión destrozado. Pensando que era un sobreviviente extraviado, se acercó, pero la figura desapareció literalmente ante sus ojos. En otra ocasión, una patrulla británica informó al puesto de mando que varias figuras se movían a lo lejos entre los restos, ignorando las advertencias. Al iluminar con bengalas, vieron un grupo de sombras humanoides caminando en medio de las llamaradas residuales. Temiendo que fuesen fedayines, milicianos escondidos, avanzaron, solo para descubrir que esas figuras no dejaban huellas en la arena. Los soldados locales kuwaitíes se negaban a transitar allí después del atardecer, convencidos de que los espíritus inquietos de los soldados muertos rondaban la carretera. Un sargento de logística de Estados Unidos, en una entrevista años después, confesó que durante mucho tiempo tuvo pesadillas con la autopista de la muerte. Él recuerda haber visto, una madrugada de guardia, una mujer vestida de negro caminando entre los restos, sollozando. Pensó que sería alguna civil kuwaití buscando a un familiar, pero cuando se acercó en el jeep, la mujer simplemente no estaba. En mitad de la carretera abierta. Otros miembros de su unidad también mencionaron haber sentido como si te observaran constantemente en ese tramo, una sensación opresiva. Un soldado saudí afirmó que en una noche de luna llena, vieron claramente una caravana de camellos cruzando la autopista más adelante. Disminuyeron la marcha para no espantarlos, pero al llegar al punto, no había nada. Los beduinos les dijeron que podían haber sido jinn del desierto jugando con sus ojos. La mayoría de manifestaciones se interpretaron como ecos de las muertes violentas ocurridas en aquel lugar. No se registraron bajas de soldados aliadas por fantasmas, pero sí algunos accidentes. Un conductor estadounidense volcó su vehículo al dar un volantazo, alegando que una persona ensangrentada se le atravesó en la vía de repente. Él sobrevivió con heridas, y aunque oficialmente se atribuyó a fatiga, sus compañeros le creyeron ya que ellos mismos habían visto algo similar. Asimismo, equipos de recuperación notaron que los equipos electrónicos fallaban inusualmente en cierto tramo. Sus brújulas electrónicas se volvían locas, radios con estática, lo que algunos tomaron como energía residual de la tragedia. Los mandos aliados no investigaron fenómenos paranormales. Bastante trabajo tenían en gestionar prisioneros y retiradas. Sin embargo, psiquiatras militares estuvieron atentos a signos de estrés postraumático. Muchos soldados enviados a la autopista de la muerte presentaron síntomas: insomnio, sobresaltos, visiones intrusivas. Los médicos los atribuyeron al trauma de ver la devastación, cuerpos carbonizados y destrucción masiva. No obstante, en los informes de evaluación psicológica quedaron anotaciones de alucinaciones visuales y auditivas. Con discreción, algunos capellanes castrenses hicieron misas y rituales de bendición a lo largo de la carretera, para dar paz a los vivos y fallecidos. Los veteranos kuwaitíes y saudíes llevaron imames a recitar oraciones en el lugar. Después de esto, varios soldados reportaron menor actividad extraña, quizá por su gestión o quizás, como ellos creen, porque finalmente las almas encontraron descanso. Las experiencias se difundieron en círculos cerrados al principio. Años más tarde, artículos de revistas de misterio y foros de veteranos del Golfo recogieron estos relatos. Por ejemplo, la revista Fate, en 1992 publicó testimonios anónimos de soldados en Kuwait que mencionaban fantasmas en la carretera de la muerte. En 1993, un periódico kuwaití habló de apariciones que los beduinos evitaban. No existen fotos ni grabaciones de las sombras. Las apariciones eran espontáneas y los soldados, comprensiblemente, no cargaban cámaras de vídeo. Solo quedan sus voces. Entrevistas orales en documentales donde veteranos confiesan algo sobrenatural había en ese lugar. Uno de ellos cierra su relato así: vi mucho horror humano en esa carretera, tanto que no me sorprende que aún vague allí. Es decir, para quienes estuvieron en la autopista de la muerte tras la batalla, lo paranormal y lo psicológico se entrelazaron, dejando una impresión imborrable de que en aquel asfalto ardiente quedaron impresas las sombras de una tragedia, repitiéndose hasta que encuentren la paz. Soldado tallado, Selva del Manu, Perú. Miras tu reflejo en un río de aguas oscuras y algo dentro de ti grita que no deberías estar aquí.
No por el peligro de la misión ni por el enemigo oculto entre los árboles, sino por algo más antiguo, más profundo. Algo que se arrastra entre los troncos húmedos y respira en el viento caliente de la selva. Pero el miedo no tiene lugar en la mente de un soldado. Llevas años en las fuerzas especiales del ejército peruano. Entraste buscando un propósito, escapando de una vida sin rumbo en las calles de Lima. Te forjaron en sudor y disciplina, en el peso del rifle y el rugido de las órdenes. La selva no es nueva para ti. Has patrullado la ceja de selva en la frontera con Brasil. Has rastreado narcotraficantes en la espesura del Vraem. Pero nada te preparó para esto, para lo que despertó aquella noche. Éramos 6 en el pelotón. Nos habían desplegado en la reserva del Manu para una misión de reconocimiento. Rumores de un grupo armado operando en la zona habían llegado a los altos mandos, pero al llegar no encontramos huellas humanas, solo selva, densa, asfixiante. Instalamos nuestro campamento en un claro junto al río. La humedad hacía que la ropa se pegara a la piel y el aire oliera a tierra mojada y carne podrida. Pese a lo inhóspito, nos acomodamos como de costumbre. Turnos de guardia, revisión del perímetro, raciones frías. Y llegó la noche. El silencio de la selva era diferente. No había grillos, no había ranas, solo el lejano murmullo del agua y el crujido ocasional de las hojas. Me tocaba el último turno de guardia, pero la fatiga me venció. Cerré los ojos solo un instante, y luego desperté. El dolor fue lo primero. Un ardor profundo me recorrió la espalda. No era una herida de bala, ni de cuchillo. Era algo más extraño. Intenté moverme, pero los músculos no respondían. Mi respiración era pesada, como si algo invisible presionara mi pecho. ¿Qué mierda te pasó? La voz de uno de los compañeros me sacudió. Me incorporé con dificultad. Todos estaban alrededor mío, rostros tensos, miradas clavadas en mi espalda. ¿De qué hablas?, gruñí. Nadie respondió de inmediato. Uno sacó su navaja y con la hoja pulida me hizo un espejo improvisado. Lo que vi no tenía explicación. En mi piel, talladas con precisión macabra, había inscripciones tribales, símbolos que no reconocía, líneas que se entrelazaban formando patrones imposibles. Algunas partes estaban en carne viva, como si hubieran sido esculpidas a fuego. No hubo gritos en la noche. Nadie me tocó, nadie oyó nada, y sin embargo alguien o algo me había marcado. La paranoia se instaló en el grupo como un veneno lento. Uno de los soldados, el más joven, se persignó y murmuró en quechua. Otro inspeccionó el perímetro buscando huellas humanas, pero no encontró nada. No fuimos nosotros, dijo el cabo, el de mayor rango, pero alguien estuvo aquí, alguien o algo. Decidimos movernos al amanecer. No era seguro quedarnos. Caminamos en formación cerrada, el peso del equipo aplastando nuestros hombros. El aire se sentía más denso. Los árboles parecían inclinarse sobre nosotros. Fue entonces cuando los vimos. Cuerpos. No eran de soldados ni de guerrilleros. Eran indígenas. Sus cuerpos colgados entre las ramas. Sus pieles marcadas con los mismos símbolos que ahora ardían en mi espalda. Algunos estaban frescos. Otros eran solo huesos. Uno de los compañeros vomitó. Otro se puso a rezar. Yo solo sentí frío, porque en el fondo entendí. No nos querían aquí. La noche nos alcanzó antes de encontrar una ruta de salida. Nos vimos obligados a montar otro campamento. Nadie quería dormir. Pero el cansancio pesa más que el miedo. Esta vez no cerré los ojos. Escuché los pasos antes de verlos. Sombras entre los árboles, moviéndose como si flotaran, como si fueran parte misma de la selva. No eran humanos, no del todo. Eran altos, delgados, con rostros cubiertos por máscaras talladas en madera. Uno se acercó más que los demás. Su piel estaba marcada con los mismos símbolos de los cuerpos, de mi espalda. Me miró, no con ojos porque no tenía, solo con la oscura profundidad de la madera. Y entonces susurró algo en un idioma imposible. El dolor en mi espalda se intensificó. Caí de rodillas, los gritos atrapados en mi garganta. Mis compañeros abrieron fuego, nada cayó. Las sombras se movieron entre nosotros, deslizándose sin ser tocadas por las balas. Uno de los soldados se desplomó, su garganta abierta por una garra que nunca vimos. Otro fue arrastrado a la espesura, su rifle golpeando la tierra húmeda antes de desaparecer. Corrimos. Sin dirección, sin pensamiento, solo corrimos.
Cuando el sol apareció quedábamos 3, heridos, perdidos. Regresamos a la base días después, deshidratados, delirantes. Nadie creyó nuestra historia. Nos dijeron que fue la fatiga, la locura de la selva, que los cuerpos fueron producto de alucinaciones. Pero yo sé la verdad. Cada noche cuando cierro los ojos, siento la marca en mi espalda arder. Siento las sombras observando, esperando. Barca vacía. Era parte de un escuadrón asignado a vigilar las rutas fluviales del Putumayo, un río que serpenteaba la frontera como una herida abierta en la selva. El narcotráfico, la guerrilla y los contrabandistas usaban esas aguas como si fueran suyas, y nuestro trabajo era asegurarnos de que no lo fueran. Pero no éramos los únicos vigilantes del río. Los primeros en hablar de la barca fueron los pobladores de una aldea ribereña. Un viejo con los ojos cansados que mascaba hoja de coca como si masticara el tiempo, nos dijo en voz baja: cada medianoche cruza una canoa desde Colombia a Perú. Va remando sola, sin nadie a bordo. Y no es cosa de vivos. Me reí. Todos lo hicimos. Pero en la selva, los mitos y las historias son más reales de lo que uno quiere admitir. La primera vez que la vimos fue durante una guardia nocturna. Estábamos en la orilla, con las linternas apagadas para que nuestros ojos se acostumbraran a la oscuridad. Entonces, la luna reveló algo en el agua. Allí estaba. Una canoa de madera oscura avanzaba lentamente contra la corriente. Los remos se movían con una cadencia pesada, como si una sombra invisible los sostuviera. Nadie habló. Solo escuchábamos el agua chapotear contra la madera, el sonido seco del remo hundiéndose y saliendo del río. Uno de mis compañeros encendió su linterna y apuntó hacia la barca. No había nadie, solo los remos subiendo y bajando en el aire vacío. Alguien susurró una oración. Otro escupió al suelo. Yo solo tragué saliva. Decidimos seguirla con la lancha militar. No había tráfico ilegal esa noche, así que podíamos permitirnos el desvío. Pero por más que acelerábamos, la canoa se mantenía adelante, remando a un ritmo imposible. Finalmente, uno de los nuestros disparó al agua, a modo de advertencia. El eco del disparo rebotó en los árboles. Los remos se detuvieron de golpe, y la canoa se hundió, pero no de manera natural. No se inclinó ni volcó. Simplemente la vimos desaparecer bajo el agua, como si el río la hubiera tragado. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente hablamos con más aldeanos. Nos contaron que, hace años, un grupo de guerrilleros había sido emboscado en el río. Intentaron cruzar en una canoa, pero fueron alcanzados por el plomo. La barca quedó flotando con los cuerpos encima, empapados en sangre y pólvora. Los militares de aquel entonces decidieron hundirla, con los muertos aún dentro. Querían borrar cualquier rastro. Pero el río no olvida. Desde entonces la canoa regresa cada medianoche, repitiendo su último viaje. Esa historia nos dejó inquietos, pero no teníamos tiempo para supersticiones. Teníamos órdenes de patrullar. 3 noches después volvimos a verla. Esta vez esperé a que estuviera cerca y salté a bordo con mi rifle en alto. Sentí el peso del río en el aire. Un frío antinatural me recorrió la espalda. La madera de la barca estaba húmeda, pegajosa. No era solo agua, era algo más. Entonces lo sentí. Alguien respiraba detrás de mí. Giré en seco, apuntando con el arma. No había nadie. Solo la noche espesa y el sonido del agua moviéndose a nuestro alrededor. Pero la respiración seguía ahí. Cerca, demasiado cerca. No recuerdo cómo salí de la barca. Solo sé que, cuando volví a la lancha, los otros me miraban con los ojos bien abiertos. «Tu cara», murmuró uno. Me toqué la mejilla. Estaba fría, como si algo me hubiera rozado con dedos de hielo. No volvimos a patrullar de noche, pero la canoa seguía apareciendo, cada maldita noche. Y cada vez sentía que la sombra en la barca me miraba, que me conocía, que me estaba esperando. No podía dormir. Desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos veía la canoa avanzando en la oscuridad, los remos moviéndose solos, el agua goteando desde lo invisible. Y sentía una presencia, algo que estaba allí, mirándome desde la otra orilla del sueño. Los demás también lo sentían. Nadie lo decía en voz alta, pero lo veía en sus caras, en la forma en que evitaban hablar del río. Pero no teníamos opción. A la noche siguiente nos ordenaron patrullar nuevamente. El mando no creía en historias de fantasmas. Nos lanzaron una advertencia burlona. Si ven la canoa otra vez, tráiganla a la base.
Así la ponemos en exposición. Nos reímos, pero la risa murió rápido. Sabíamos que la veríamos. Y así fue. Esa noche la niebla cubría el río como un sudario. No se veía nada a más de unos metros de la lancha. Íbamos en silencio con los fusiles listos, y entonces la escuchamos. Chap, chap, chap. El sonido de los remos golpeando el agua. No la vimos al principio. Solo la oíamos. El eco del chapoteo se metía en la piel. Se sentía demasiado cerca, como si la canoa estuviera justo al lado. Pero cuando encendimos las linternas, el río estaba vacío. Uno de los nuestros maldijo y apagó la suya. Y fue entonces cuando la vimos. Emergió de la niebla como un espectro. La misma madera oscura, los mismos remos moviéndose sin nadie a bordo, solo que esta vez había algo dentro. No lo vimos de inmediato. Era como una sombra pegada al fondo de la barca, una mancha más negra que la noche. Pero cuando la luz la tocó, se movió. No fue un movimiento brusco, no fue un salto ni un reflejo humano. Fue un alzamiento lento, como si algo que llevaba mucho tiempo hundido estuviera despertando. Uno de mis compañeros gritó. Otro disparó. La bala golpeó la madera de la canoa, pero no pasó nada. No sangró. No se hundió. Solo siguió avanzando. Y la sombra siguió alzándose. El que estaba junto a mí murmuró entre dientes. No es posible. Yo quería decirle que tenía razón, que nada de eso era posible. Pero entonces la sombra levantó la cabeza. Y la vi. No tenía ojos. Donde deberían haber estado, solo había cuencas vacías, húmedas, que goteaban un líquido espeso y oscuro. La boca no era boca. Era una hendidura que se abría y se cerraba como si intentara formar palabras que no podían salir. Los huesos de la cara estaban rotos, aplastados, como si algo los hubiera golpeado con furia hace mucho tiempo. Y en su piel, Dios. Había surcos profundos, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el agua, como si el río la hubiera reclamado y luego la hubiera escupido de vuelta. No sé quién gritó primero. Solo recuerdo que alguien cayó al agua, alguien disparó de nuevo. Yo retrocedí, pero mis piernas no respondían. La sombra en la canoa giró su cabeza en mi dirección, y entonces la escuché. No fue una voz, fue un sonido dentro de mi cabeza, un susurro húmedo, un murmullo que no era humano, y entendí. No quería hacernos daño, no aún. Solo nos estaba recordando algo. Nosotros no éramos los dueños del río. El río tenía sus propios muertos, y ellos no olvidaban. Esa noche, nadie habló. Cuando volvimos a la base, el comandante nos miró con el ceño fruncido. ¿Qué carajo les pasó? Nadie contestó. Éramos soldados. Estábamos entrenados para todo, pero no para eso. 2 de los nuestros pidieron baja al día siguiente. El resto seguimos patrullando, pero ninguno volvió al río de noche. La canoa sigue ahí. Cada medianoche, cada maldita noche. Algunos dicen que si te quedas en silencio puedes escuchar los remos. Chap, chap, chap. Y si te atreves a mirar, verás que alguien te está mirando de vuelta. Esperando a que sea tu turno de subir a la barca. Luna Roja de Kivu. Nos enviaron a patrullar un sector donde habían reportado actividad de grupos rebeldes. Nuestro pelotón estaba compuesto por 6 hombres, todos curtidos en combate. Nos movíamos en silencio, atentos, con los fusiles listos. La selva tenía un peso extraño aquella noche, como si estuviera conteniendo el aliento. ¿Sientes eso?, susurró uno de los nuestros. Asentí sin decir palabra. No era solo la humedad ni el calor pegajoso. Había algo más, una especie de presión en el aire, una sensación de que algo nos estaba mirando desde la espesura. Entonces lo vimos. El cielo, despejado hasta hace un momento, se tornó de un rojo profundo, un color que no pertenecía a la naturaleza. La luna, brillante y llena, parecía una herida abierta en la oscuridad. Ninguno dijo nada, pero todos lo sentimos al mismo tiempo. Un frío inexplicable recorriéndonos la columna. Fue en ese momento cuando la selva cobró vida. Sombras se movían entre los árboles, rápidas, sin hacer ruido. No eran hombres. No podían serlo. Eran altos, delgados, con extremidades que parecían alargarse demasiado en cada movimiento. Uno de los nuestros levantó su arma y apuntó a la espesura. ¿Quién está ahí? Su voz era firme, pero yo pude notar el temblor en sus manos. Silencio. Y luego, un murmullo grave, un sonido gutural que venía de todas partes y de ninguna a la vez.
un lenguaje que no era humano. «Nos están rodeando», dijo otro de los nuestros, con los nudillos blancos de apretar su fusil. Mi instinto gritó que saliéramos de ahí, pero fue demasiado tarde. Algo se movió a mi izquierda. Algo rápido. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los soldados cayó al suelo, arrastrado hacia la maleza como si una fuerza invisible lo hubiera jalado de los pies. Gritó, un grito corto, ahogado, y luego silencio otra vez. Los demás entramos en pánico. Disparamos hacia la oscuridad, pero no había nada allí, solo la selva, solo los árboles balanceándose con el viento. «¡Mierda! ¿Dónde está?» Uno de los nuestros corrió hacia donde había caído el soldado. Nada, ni rastro de él, solo su rifle, aún caliente por el contacto con su cuerpo. Intentamos mantener la calma, no podíamos permitirnos entrar en pánico. Pero entonces, la luna roja se volvió aún más brillante, iluminando la selva como una antorcha infernal, y ahí los vimos, criaturas altas, de piel oscura como la noche, con ojos que brillaban como brasas. Se movían de forma antinatural, como si sus cuerpos estuvieran hechos de humo sólido. Uno de ellos levantó una mano, señalándonos, y el aire se volvió más denso, más difícil de respirar. «¡Fuego!», grité. Las balas volaron destrozando hojas y ramas, pero las criaturas no cayeron. Se desvanecían antes de ser alcanzadas, reapareciendo más cerca, como si jugaran con nosotros. Otro de los nuestros gritó. Cayó de rodillas, llevándose las manos al rostro. Cuando intenté ayudarlo, me di cuenta de lo que ocurría. Sus ojos estaban negros, completamente negros. «No puedo ver, no puedo ver». Lo sacudimos. Intentamos levantarlo, pero algo lo jaló hacia atrás con una fuerza imposible. En un parpadeo, desapareció en la espesura. Nos quedaban 4 hombres, y sabíamos que no íbamos a salir todos con vida. Corrimos. No importaba la dirección. Solo sabíamos que debíamos salir de esa maldita selva antes de que todos termináramos como los otros. Las criaturas nos siguieron, sin apresurarse, como si supieran que la desesperación nos haría cometer errores. Y tenían razón. Uno de los nuestros pisó en falso y cayó en una zanja. Antes de que pudiéramos ayudarlo, algo lo arrastró hacia la oscuridad. Ya solo quedábamos 3. Corrimos hasta que nuestros cuerpos ya no pudieron más. Nos detuvimos en un claro, jadeando, con las armas listas. No sabíamos qué hacer. No sabíamos si podíamos sobrevivir. Entonces uno de los nuestros, el más veterano, nos miró con una expresión que nunca olvidaré. «Váyanse», dijo. «¿Qué? Si se quedan, moriremos todos. Alguien tiene que distraerlos». Intentamos detenerlo, pero él ya había tomado su decisión. Se dio la vuelta y disparó al aire, gritando insultos en lingala, atrayendo la atención de las criaturas. Corrimos sin mirar atrás. Los gritos de nuestro compañero nos siguieron durante un tiempo. Y luego nada. Solo el sonido de nuestros propios pasos y el eco de la luna roja en el cielo. Cuando finalmente llegamos a la base, intentamos explicar lo que había pasado. Dijimos que nos atacaron, que algo en la selva nos cazó, pero nadie nos creyó. Buscaron los cuerpos de nuestros compañeros, pero no encontraron nada, ni sangre ni rastros de lucha, como si nunca hubieran existido. Nos miraron como si estuviéramos locos. Nos dijeron que el estrés nos había afectado, que la selva podía jugar con la mente. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que nos cazó aquella noche bajo la luna roja de Kivu, y sé que algún día vendrán por mí también. Silueta gigante en Tabatinga. Me habían asignado a una patrulla de reconocimiento cerca del río Amazonas, en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El batallón tenía órdenes de vigilar el tráfico de armas y drogas, pero los habitantes locales hablaban de algo más, algo que los mantenía encerrados en sus casas al anochecer. «No vayan muy lejos», nos advirtió un anciano indígena cuando pasábamos por el poblado. «A veces la selva se mueve». Nos reímos. En esta línea de trabajo, los cuentos de miedo eran cosa de todos los días. Pero esa risa se nos quedó atorada en la garganta cuando lo vimos. El aire olía a tierra húmeda y madera podrida. Nos movíamos en formación, atentos a cualquier ruido. Éramos un grupo de 6, todos curtidos por la guerra, todos con los sentidos afilados. «Dime que también lo viste», susurró uno de los muchachos, apuntando hacia la bruma que flotaba entre los árboles. Una sombra titánica se deslizaba entre la niebla. No era un avión, no era una grúa, no era nada que pudiera explicarse con lógica. Medía varios metros de altura,
pero su silueta era claramente humana. ¿Un árbol cayéndose? Intenté racionalizar, pero nadie respondió. El peso de la selva se sentía sobre nosotros. Los insectos habían enmudecido. Ni un grillo, ni un pájaro, nada. Solo el crujir de ramas y el leve temblor del suelo. «No estamos solos», dijo el cabo ajustando el fusil contra el hombro. Nos agachamos, listos para cualquier cosa. Pero, ¿cómo se combate algo que no debería existir? Días antes habíamos escuchado rumores en el pueblo. Gente desaparecida, animales mutilados, árboles arrancados de raíz. Se decía que la selva tenía guardianes, seres que caminaban entre los hombres, pero que no eran hombres. Nunca fui supersticioso, pero algo en esos relatos me inquietó. Ahora, viendo esa figura moverse entre la niebla, supe que había algo de verdad en esas historias. El más joven del grupo intentó encender la radio, pero solo se escuchó estática. El ambiente se tornó denso, casi irrespirable. Entonces lo oímos. Un estruendo, como si algo enorme hubiera dado un paso. Las hojas temblaron, las raíces crujieron. Nos quedamos inmóviles. Sabíamos que correr no serviría de nada. No quiero contar lo que pasó después. Hay cosas que un hombre no debería ver. Cosas que, aunque las narres, nadie te cree. Pero cuando la niebla se disipó y la silueta desapareció, nos quedó claro algo. No éramos los cazadores en esa selva. Éramos la presa. Aldea en llamas. Nos enviaron a patrullar los alrededores de una pequeña aldea cerca del río Aruwimi. Se decía que los rebeldes Mai Mai usaban la selva como ruta de escape y abastecimiento. Nuestra orden era sencilla: reconocimiento, informar y, si era necesario, actuar. Éramos un grupo de 8 hombres, todos veteranos, acostumbrados al calor sofocante, a los mosquitos y a la sensación constante de ser observados por algo más que los animales de la selva. Llevábamos munición suficiente, radios y víveres para varios días. Nuestro guía era un cazador local, un hombre callado y delgado llamado Matondo. Él conocía la selva mejor que nadie y nos advertía sobre los peligros. Pero esa tarde, mientras avanzábamos por un sendero embarrado, noté algo diferente en él. Su mirada se mantenía baja, evitaba el contacto visual y apretaba su amuleto con fuerza. «¿Qué pasa, Matondo?», pregunté. Tardó en responder. «Esta tierra está maldita, sargento». Nos miramos entre nosotros con incredulidad. No era la primera vez que escuchábamos supersticiones locales, pero la manera en que lo dijo, la tensión en su voz, me puso alerta. «Solo guíanos hasta la aldea», respondí, queriendo cortar la conversación. Matondo asintió, pero sentí que quería decir más. No insistí. Cuando el sol comenzó a esconderse, divisamos las primeras chozas de la aldea entre los árboles. La luz rojiza del atardecer pintaba las copas de los árboles, y el aire tenía ese olor a madera húmeda y follaje podrido. Todo parecía normal. Pero entonces lo vimos. Al otro lado del río, entre la bruma y la espesura, una aldea ardía en llamas. Las lenguas de fuego se elevaban como espectros, devorando los techos de paja. El resplandor iluminaba la selva, y lo más inquietante, no se escuchaba ni un solo grito. Ni llantos, ni el crepitar del fuego. Nada. Solo el silencio absoluto. «Dios mío», murmuró uno de mis hombres. «¿Esa no es la aldea que buscamos?», preguntó otro. Matondo dio un paso atrás y negó con la cabeza con fuerza. «Nos vamos, ahora». Pero no podíamos irnos. Teníamos órdenes. «Matondo, ¿qué es eso?», pregunté con firmeza. El hombre temblaba. «Si cruzamos estaremos muertos antes del amanecer». No lo escuchamos. Atravesamos el río con cuidado, las armas listas, los ojos escudriñando la oscuridad. Pero cuando llegamos al otro lado, la aldea no estaba. Nada. No había fuego, no había cenizas, ni una sola huella de destrucción. Solo la selva en su estado puro, como si nunca hubiese existido un solo ser humano en ese lugar. Uno de mis hombres maldijo en voz baja, otro revisó el mapa. «Imposible, la vimos, todos la vimos». Pero ahí no había nada. «Regresemos al otro lado del río», ordené. Dimos media vuelta, pero entonces escuchamos algo. Un sonido hueco, como si alguien caminara entre las hojas secas a unos metros de nosotros. Nos giramos al unísono, armas alzadas. No había nadie, pero la selva ya no era la misma. Los árboles parecían más altos, los troncos más gruesos. La luna se ocultaba tras una bruma densa y la humedad en el aire se volvió insoportable. «Algo nos está mirando», susurró uno de mis hombres.
Matondo se arrodilló y murmuró algo en su idioma. Nos metimos en un lugar que no nos pertenece, dijo con la voz quebrada. No estamos solos. Y entonces lo vimos. Una sombra, alta y delgada, de pie entre los árboles. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos. Estaba quieta, observándonos. Uno de mis hombres disparó. El eco de la ráfaga retumbó en la selva. La sombra no se movió, pero algo más sí. Los árboles comenzaron a crujir, no por el viento, sino como si algo gigantesco se estuviera despertando entre las raíces. «Retrocedan», grité. Corrimos hacia el río, pero el agua ya no estaba. En su lugar, solo tierra seca y agrietada. «No es real, no es real», repetía uno de los soldados. Pero sí lo era. Las sombras se multiplicaban, no caminaban, flotaban, deslizándose entre los troncos como si fueran parte de la selva misma. «¡Fuego!», ordené. Las balas atravesaban las sombras, pero no hacían nada. Uno de mis hombres gritó y cayó de rodillas. Su piel comenzó a marchitarse, como si algo le estuviera succionando la vida. Matondo se giró hacia mí con desesperación. «Deben aceptar que están muertos. Este es su reino». No lo entendí en ese momento, pero no importaba. Corrimos. Corrimos hasta que la selva pareció abrirse y de repente nos encontramos en el mismo sendero por el que habíamos llegado. La noche se había desvanecido y el sol empezaba a salir. Nos detuvimos jadeando. Miré a mi alrededor. Éramos menos. 3 de mis hombres ya no estaban. «¿Dónde están los demás?», preguntó uno de los sobrevivientes. No respondí. Matondo se dejó caer al suelo, con la mirada perdida. La aldea en llamas nunca existió. Pero tampoco nuestros compañeros. Regresamos a la base y reportamos la misión como un simple reconocimiento fallido. Nadie mencionó lo que vimos. Nadie preguntó por los desaparecidos. Y nunca volvimos a pisar esa selva, porque esa noche comprendimos algo. Algunas cosas solo existen cuando las ves, y cuando lo haces, ellas también pueden verte a ti.